Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¡Mamma mía! ¡Qué barbaridad de movimientos estamos teniendo en el día de hoy! ¡Y qué pedazo de locura de volatilidad, tanto en la bolsa tradicional como en las criptomonedas! Vamos a comentar sobre todo las últimas noticias en el día de hoy, qué está ocurriendo, por qué tanta volatilidad en el mercado y, cómo no, vamos a planear la semana porque tenemos una gran cantidad de noticias, movimiento en el mercado también de las criptomonedas. Veréis caídas muy grandes y también habréis visto rebotes con muchísima fuerza. Así que no perdamos el tiempo y dentro vídeo. Bueno, como bien sabréis, ahora mismo hay dos fundamentales que son súper importantes. De hecho, es lo único que ahora mismo está moviendo en gran cantidad el mercado. En primer lugar, los aranceles de Trump. Como bien sabréis, y bueno, supongo que ya todo el mundo estará hablando sobre ellos ahora mismo. Sabréis que hay algunas novedades. Trump ha impuesto aranceles a prácticamente... Bueno, es que aquí la cuestión es que ¿a quién no le ha puesto aranceles? Hasta a mí en mi habitación me ha dicho, hey, tú, como vayas a coger un plátano de la cocina, cuidado que te voy a meter aranceles. Con lo cual, pues bueno, es normal que hayan ciertos países que hayan ocasionado cierta volatilidad y presión vendedora. Esto es algo bastante negativo. De hecho, yo es algo que estoy viviendo de forma bastante de cerca gracias a... Bueno, da igual, no lo voy a contar porque si no se me hace demasiado largo. Pero total, la situación es que ahora mismo ese tipo de noticias son bastante negativas. Esto al final simplemente debéis entenderlo como una guerra, ¿no? Bueno, una guerra comercial. Todo el mundo quiere ahora mismo que se produzca en su país, y Estados Unidos ahora mismo está hasta los cojones de que todo se vaya a otros países, bueno, pues mucho más, vamos a decir, con un coste más económico, pues tipo Vietnam, China, incluso otros como la India. Bien, pues a estos países donde se produce tantísima cosa se les está imponiendo bastantes aranceles, sobre todo, y uno de ellos, el principal, está siendo China, que vive básicamente de las exportaciones. Eso lo podemos comentar en un directo. Bien, pues ahora mismo lo que está sucediendo es una guerra en yo te pongo estos aranceles, tú me pones estos aranceles, vamos a intentar llegar a un acuerdo porque a mí esta situación no me gusta. Y obviamente todos somos conscientes que se mantengan los aranceles elevados no es para nada positivo. A nivel económico mundial, esto es algo súper negativo, y a quien afecta es a nosotros. No a Trump, no a China, no a nadie. A nosotros, de forma directa al consumidor, porque somos al final el que va a comprar cualquier cosa, ¿vale? Con lo cual, y dicho esto, pasamos directamente a las noticias. En el día de hoy habréis visto que ha habido una volatilidad que no ha tenido ningún tipo de sentido. En primer lugar, la Unión Europea ofrece a Trump aranceles cero al comercio de bienes industriales. ¿Qué ha pasado de repente entonces con los índices? Hombre, pues que el Nasdaq de repente en el día de hoy ha pegado una subida de 2.000 puntos. Estamos hablando que hoy el Nasdaq ha tenido una subida desde $16.500 hasta $18.200, una subida de un 10% en un solo día. Es algo que yo sinceramente no lo he visto en la historia. Sí que hemos visto el COVID, el crash del COVID, todo lo que tuvimos en aquel momento y demás, pero lo que estamos viviendo ahora mismo para mí es surrealista, porque el Nasdaq en el día de anoche abrió con un gap bastante bajista, teniendo una caída prácticamente de un 5,7% en la apertura de futuros y sesión asiática. Además, no solamente eso, sino que la bolsa japonesa en el día de hoy se ha desplomado, que no ha tenido ningún tipo de sentido. En la apertura de los futuros ha caído prácticamente un 8 y pico por ciento. De hecho, esta mañana se ha tenido que paralizar el trading en Japón porque ha caído más de lo que toca. Esto es algo que no sé si sabíais cómo funcionaba, pero si las bolsas caen más de un 6% diario y llegan a un 7% diario, se paraliza el trading durante 15 minutos. Y si la bolsa cae más de un 8% diario, se paraliza el trading mucho más. ¿Para qué? Simplemente para evitar un efecto dominó en el mercado y que la gente se ponga a vender como locos y que todo eso ocasione una oleada de miedo, presión vendedora, etcétera, etcétera. Me imagino que habéis sido conscientes de ello. Os ha llegado algún correo electrónico, porque a mí me ha llegado correos electrónicos de todos los lados, de brokers regulados, de exchange, de criptos, de todas partes. Me han dicho, hey, no tengas pánico y toda la movida. Así que simplemente veréis que estamos ahora mismo en una situación mega loca. Pero es que la cosa no acaba ahí. Es que después de eso, Donald Trump ha hecho varias cositas. Una de ellas
noticias y la principal es esta de aquí. Ha dicho y ha impuesto a China, bueno, ha hablado sobre la inflación. Nos ha dicho nuestro amigo que los precios del petróleo han bajado, tasas de interés han bajado, en fin, que todo ha bajado. Oye, que la Fed baje los tipos de interés de una vez, que no los están bajando. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia una reunión extraordinaria para este lunes tras una nueva jornada con las bolsas en rojo. Y las bolsas se han desplomado, con lo cual la Fed va a tener una reunión de decir, oye, ¿realmente qué está pasando aquí? ¿Esto es tan grave como estamos viendo? Y bueno, pues me imagino que para tomar algún tipo de decisión. Pero no solamente eso, sino que nuestro amigo se está metiendo mucho con China. Esto a pesar de que el mayor abusador de todos, China, cuyo mercado se están desplomando, acaba de aumentar sus aranceles un 34%. Además, sus aranceles ridículamente altos a largo plazo y sin atender mi advertencia a los países abusadores de no tomar represalias. Ya han ganado bastante durante décadas aprovechándose del buen y viejo Estados Unidos. Nuestros antiguos líderes son los culpables de permitir que esto y tantas otras cosas le sucedan a nuestro país. Total que el tío ha dicho, oye, o quitáis los aranceles hasta el 9 de abril o aquí se va a liar la cosa que no te lo digo yo. ¿Y qué más ha pasado? Hombre, pues lo que ha pasado es que hemos visto una falsa noticia de repente con algo que ha ocurrido en el mercado, que esto ya es completamente surrealista. Hoy lo que ha ocurrido de repente es que la CNBC señaló que, bueno, básicamente habían pausado, bueno, o contemplaban pausar los aranceles en Estados Unidos durante 90 días, que serían 3 meses. Bien, pues el mercado lo que ha hecho ha sido subir con una fuerza descomunal, que ahí es cuando hemos visto esa subida tan grande en el Nasdaq. Bien, pues ¿qué ha sucedido después? Nos venimos por aquí abajo y dice, la Casa Blanca afirma que la pausa de 90 días en los aranceles es un fake news. Algo de verdad que esto no tiene ningún tipo de sentido lo que está sucediendo. Y el Nasdaq desde máximos lleva una caída actual de casi un 6%. Estamos viviendo un mercado que a mí, os lo digo en serio, me está pareciendo un completo circo. Pero dicho esto, vamos a por las criptos. Bien, pues comenzamos el análisis con Bitcoin. Como bien veréis, estamos ahora mismo alrededor de los $78.400. ¿Qué comentamos en el día de ayer? ¿Qué comentamos la semana pasada, el viernes? Que el mercado estaba en una situación negativa y que muy probablemente las criptos ese viernes que tuvimos, que realmente no cayeron, que se mantuvieron muy estables, no era un indicador de fortaleza. Tenéis que entender que las criptos solamente son un reflejo de la bolsa tradicional. Las criptos van a ir muy ligadas a lo que ocurra en la economía, no van a voleo. Ethereum no es reserva de valor, por favor. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo podemos decir tremendas estupideces? No hay ningún tipo de fortaleza en el mercado de las criptomonedas. Cuanto antes lo entiendas, mejor. Dicho esto, como bien veréis, Bitcoin ya nos ha dado una caída desde más o menos esa zona en los $82.000. Y a partir de ahí hemos tenido una caída bastante interesante hasta los 77.000. Si nos vamos a temporalidades más grandes, como puede ser un gráfico diario, va a ser muy importante como cierre Bitcoin en el día de hoy, ya que si cerramos por debajo de la zona de los $78.500 vamos a encontrar una resistencia muy importante y muy probablemente a lo largo de estos próximos días / semanas vayamos a tener un último movimiento bajista hasta la zona de los $70.000. De hecho, algo muy curioso en el día de hoy es que incluso el oro está teniendo una bajada muy fuerte. Si nos fijamos en el oro, lleva varios días que obviamente desde máximos históricos también ha estado teniendo ciertas correcciones. Estamos ahora mismo con el oro en 2.980 y como bien veréis, por ahora parece ser que no está encontrando ningún tipo de suelo. Si nos remontamos rápidamente a la bolsa americana, ¿qué ha ocurrido con el S&P 500? Bueno, algo muy importante del S&P 500 es que sobre la zona de los $4.800, perdón, estamos encontrando un suelo. Bien, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, ¿qué hay en 4.800? Bueno, pues lo que podemos entender es que está el máximo del año 2021, ese máximo histórico que fue una resistencia muy importante a comienzos del año 2023, se rompió y parece ser que ahora mismo está actuando como soporte, igual que en el Nasdaq, la zona de los $16.700. Si nosotros nos vamos a la gráfica de Bitcoin, en un gráfico semanal, ese máximo del año 2021, como bien veréis, ofreció algo de resistencia a comienzos del año pasado. De hecho, lo que tuvimos fue básicamente un pequeño canal donde finalmente vimos una ruptura muy importante. Perfecto. Desde esos niveles, y si nosotros nos vamos a un gráfico diario, veremos ahora mismo que el imbalance en Bitcoin finalizará aproximadamente sobre los $70.000. Es decir, yo espero que Bitcoin durante estas próximas semanas siga con un pequeño movimiento bajista hasta esos $70.000 y a partir de ahí que ya empecemos a tener una formación importante de un suelo de mercado.
Hago un pequeño paréntesis, chicos, en el vídeo para mostraros una sección dentro de Binance que me parece bastante interesante y, como bien veréis, es bastante curiosa, sobre todo para todos aquellos que tenéis BNB y no sabéis qué hacer con ellos. Mucha gente no realiza staking y, como bien sabréis, dentro de Binance hay una sección donde puedes participar en algunos proyectos con los launch pool, pero por otro lado también tenemos los megadrops, es decir, vamos a decir que las blockchains, criptomonedas, proyectos y demás destinan una parte de ese dinero directamente para el exchange de Binance. Aquí veréis, por ejemplo, el suministro total de tokens y algunos de ellos que se entregan directamente a Binance para que los regalen a la comunidad. Lo único que tienes que hacer es bloquear monedas de BNB durante un cierto periodo de tiempo en Binance, que de hecho es muy poquito, o sea, estamos hablando de un bloqueo de muy pocos días. Como bien veréis, aquí tenemos la presentación del último proyecto, que es Kernel DAO. En Binance, Megadrop bloquea tus BNB y completa misiones Web3 para obtener dentro de ellos un airdrop bastante interesante. De hecho, pues bueno, simplemente para los que no lo sepáis, Kernel DAO es una barbaridad de proyectos, uno de los mayores protocolos de restaking ahora mismo, y de hecho en los últimos 3 meses han crecido de 500 millones de dólares en TVL a 2,3 billones. Una barbaridad. Estamos hablando también que ha recibido una financiación brutal, como bien veréis, una financiación de prácticamente 10 millones de dólares, y ahora mismo estamos hablando de que van a recibir también una nueva financiación. Y aquí podemos ver algunos de los proyectos que están activos dentro de su ecosistema. Algunos de ellos, hombre, que conozcáis, por ejemplo, Pendle, Uniswap, Aave o similares. Y aquí pues nada, simplemente podemos tener algo más información del proyecto y listo. Incluso si queréis ir dentro de su propia página y saber, pues bueno, algo más de información, cómo poder realizar staking, etcétera, etcétera. Aquí tenemos toda la información disponible del mismo. Y en Binance lo único que tienes que hacer es, oye, pues si quieres leer un poco la noticia y que sepas cómo funciona, la cantidad de dinero que van a dar, qué es lo del Binance Megadrop, la puntuación, cómo funciona todo, perfecto, pero para poder participar es de verdad muy simple. Solamente tienes que irte al exchange de Binance, nos vamos al apartado de más y aquí veréis que están directamente los launch pool y los Megadrop. Pues nosotros lo que haríamos, simplemente clicaríamos en el Megadrop y aquí nos explicarían rápidamente los primeros pasos. Como no, hombre, pues si no tienes una cuenta en Binance, ábrela, te dejo referido en la descripción y a partir de ahí pasaríamos a ver los siguientes pasos. Para poder participar en el Megadrop de Binance, lo único que tienes que hacer es coger tu dispositivo móvil, ya sea Android, iOS, lo que sea que tengas en ese momento disponible. Vas a ir a la aplicación de Binance y directamente lo que vas a hacer simplemente es leer el QR que tenemos en pantalla. Lo que vamos a hacer es irnos directamente a la aplicación de Binance, vamos con el código QR, hacemos una foto y, como bien veréis, ahora mismo tenemos solamente 3 megadrops disponibles. Todos ellos obviamente han acabado, pero es simplemente para que veáis cómo se ve en la aplicación del móvil, porque aquí en el ordenador no os la puedo enseñar. Ahora mismo, pues bueno, simplemente si clicásemos en cada uno de ellos, veréis que directamente pues nos salen las quests que había que hacer. Ahora mismo no podemos verlas porque ya se han realizado, pero simplemente son, vamos a decir, como pequeñas misiones secundarias. Algunas de ellas ya se han realizado, con lo cual pues no podemos acceder para revisarlas. Cuando se haya actualizado toda la información, tendremos el Megadrop disponible en la aplicación de Binance. Es muy sencillo y de hecho los pasos son de hecho muy parecidos, muy similares prácticamente a los que hacemos siempre con los launch pool. Es directamente ir aquí, bloqueas BNB, te suscribes a un plazo fijo en Simple Earn para acumular puntos, completas misiones de la Web3, participas en misiones Web3 para aumentar tus recompensas de airdrop y ganas recompensas. Recibes nuevas recompensas de tokens en función de la puntuación que hayas acumulado. Oye, ¿que quieres saber cuánto ha sido la puntuación, no sé qué, no sé cuántos? Bueno, pues directamente irías al Binance Megadrop y aquí directamente nos explicarían los primeros pasos que tenemos que hacer y cómo funciona el mecanismo del Megadrop basado en la puntuación. Todo esto para los que queráis participar. Así que, chicos, espero que lo hagáis. Tenéis link de referidos en la descripción y continuamos con el vídeo. Vamos a pasar directamente a leer la dominancia en Bitcoin. Hombre, pues a mí simplemente me gustaría entender que en primer lugar estamos en una tendencia bajista y obviamente la dominancia en Bitcoin ahora mismo está siendo un pilar fundamental de su gráfica. Veréis que en días como hoy, pues Bitcoin está aguantando mejor las caídas y sobre todo en la subida suele reaccionar un poquitín mejor que algunas de las altcoins. Bien, pues a mí simplemente en un gráfico diario me gustaría ver realmente cómo reacciona Bitcoin frente a su máximo anterior. En cuanto a dominancia, sobre el 64%,
4,3%. Y a partir de aquí, vámonos a por las altcoins. Y a ver, señores, de verdad, si os gusta el contenido, si os está sirviendo, dejad un pedazo de like en el vídeo. En el día de hoy tienes a Ethereum en $1.500. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo que Ethereum va a caer a $1.500? Tienes a Solana hoy que ha tocado los $98 y tienes a Ripple hoy que ha tocado los $1,61. Yo de verdad no sé cómo más decirlo, pero si no reventáis el botón de me gusta, voy a ir a vuestra casa, os voy a encontrar y os daré una lección preciosa. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya lo comenté el otro día. El otro día os comenté varias cositas. En primer lugar, un short en Bitcoin en los $82.000. Ahí lo llevas. Por si acaso dicen, no, es que Vlad, te lo estás inventando. ¿Tú en qué momento has dicho que ibas a abrir cortos? Aquí tienes el vídeo. El vídeo es de hace 2 días, ¿eh? Tampoco me vengas con excusas. Tenías a Bitcoin en $82.000. Fíjate que el TP está en 77.000. Pero luego, y más importante, hablábamos de las altcoins. Vamos a empezar con la principal, que es Ethereum. Vamos a verla, que la tenemos por aquí. Y escucha a ver qué digo en el vídeo. Escúchalo, por favor. Probablemente la altcoin que más castigada se vea dentro de las criptos sea Ethereum. Nosotros ahora mismo vamos dentro de un pequeñito short. Hemos estado operando muy bien el rango durante las últimas semanas y yo personalmente he abierto un short de cobertura en $1.800 y mi take profit en Ethereum está aproximadamente en 1.530, que es el mínimo anterior que tuvimos en octubre del año 2023. Veremos si este trade funciona, si no tenemos ningún tipo de reversión. Por ahora Ethereum está yendo muy lento, estamos teniendo una tendencia bajista muy elevada, con lo cual, pues hombre, yo creo que es un trade que no está nada mal planteado. En segundo lugar, tenemos dos altcoins muy similares, Solana y Ripple. Como bien veréis, Solana ya está rompiendo por debajo del soporte, que para mí ha sido de los más importantes y bajo ningún tipo de concepto se puede romper. ¿Pero qué pasa si se rompe? Hombre, pues si se rompen esos mínimos, lo que estaríamos hablando directamente es que la zona de los 120, 125 se convierte en una resistencia muy importante, con lo cual y a partir de estos niveles estaríamos hablando que Solana puede visitar durante las próximas semanas los $100, nivel psicológico muy importante, y como un siguiente nivel la zona de los $80. Para mí son dos niveles claves. Y por último tenéis la criptomoneda de Ripple, que exactamente comentamos lo mismo. Como bien veréis, ahora mismo yo creo que Ripple está siendo una de las altcoins que no solamente mejor está aguantando las caídas del mercado. Así que chicos, si de verdad queréis seguir viendo contenido de este tipo, os animo que le deis mucho apoyo al canal. Si no estáis suscritos, suscribíos, y os recuerdo que todas estas operaciones se comparten por el canal privado de Telegram. Tenéis el enlace en la descripción donde veis el short de Bitcoin, el short de Ethereum, el short de Solana, absolutamente todos y cada uno de los shorts que hemos estado haciendo durante los últimos días. Como no, por si acaso y alguien no se fía o lo que sea, pues aquí os muestro las operaciones. El short de Ethereum, vamos a revisarlo en un momentín, que lo tenemos por aquí, a ver si lo encuentro. Vamos a verlo por aquí, el short de Ethereum. Ahí tenemos lo que sería el corto en Ripple con la entrada en $2, TP en 1,8, 1,5 y stop loss en $2,15, y posteriormente tendríamos el trade de Solana, como aquí lo podéis estar viendo, el de Ripple, y posteriormente también añadimos el trade en Ethereum, una operación en corto también Ethereum, y aquí bueno, pues simplemente estáis viendo absolutamente todas y cada una de las cosas que hacemos en la comunidad privada. Y aquí tenemos, como no, el short también en Ethereum en $1.800 hasta 1.500, porque si alguien se piensa que os estoy engañando. Con lo cual, y la pregunta del billón para finalizar con este vídeo: ¿dónde está el suelo del mercado? Hombre, yo creo que vamos a utilizar 4 cosillas que a mí personalmente me parecen muy importantes. Índice de miedo y codicia. ¿Cuál es el sentimiento del mercado? Hombre, el sentimiento del mercado ya es muy negativo. Ya estamos hablando de una sobreventa completamente desmesurada desde hace prácticamente 3 meses. Es cierto que los últimos 2-3 mesecillos en criptos han sido caídas, sin tanta agresividad, pero hombre, estamos entrando en una sección de miedo extremo. Es muy posible que el rebote que vayamos a tener a partir de estos niveles vaya a ser muy agresivo. ¿Hemos tocado suelo? No lo sabemos, pero un suelo se suele tocar cuando hay un miedo extremo. Es decir, al final las mayores riquezas del mundo y los bear market son los que nos ayudan a comprar altcoins y proyectos a precios muy buenos, que simplemente en bull run lo único que hacen es revalorizarse, vendemos y a otra cosa mariposa. Pero aparte de ello, me gustaría que vieseis una imagen que me parece mucho más importante. El S&P 500 desde el año 1953 hasta el año 2000
2025. 2 días consecutivos de caída de más de un 10%. Solo ha ocurrido muy pocas veces en la historia. De hecho, han sido únicamente 5 veces. En 2025, en el año 2020 con el COVID, en el año 2008 en el crash inmobiliario y en el año 1988. ¿Qué ha pasado después de cada una de estas caídas del 10%? ¿Corrección en 2 días? Hombre, pues que el mercado ha vuelto a máximos históricos, que el mercado ha vuelto a máximos históricos y que el mercado ha vuelto a máximos históricos. Con lo cual, la escala sigue siendo para arriba con una mentalidad a largo plazo. Bien, y si a partir de aquí seguimos viendo algunos niveles importantes, estaríamos viendo ahora mismo el VIX. Para los que no lo conozcáis, es el índice que mide la volatilidad del SP500. Si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, veréis que el VIX, cada vez que ha tenido subidas importantes, año 2002, año 2008, año 2011, 2015, 2017, año 2020 y finalmente 2024, y además si añadimos la guerra Rusia-Ucrania 2022, veréis que cada uno de esos momentos ha marcado un suelo del mercado. Es decir, cuando el VIX se ha disparado, entonces ha habido obviamente una capitalización del mercado muy importante, pero aparte de eso se ha marcado un sentimiento muy negativo, obviamente por noticias malas en el mercado, aranceles, malos datos macro o lo que sea en ese momento, contexto histórico, contexto de guerra, por ejemplo, lo que sucedió en 2022, lo que sucedió sin irnos mucho más allá en el año 2008 con los apartamentos, los pisos, ya sabéis un poco lo que ocurrió, ese crash donde todo el mundo tenía 35 casas, donde todo el mundo iba al banco y le daban el dinero que fuese necesario. Pues a partir de esos momentos es cuando realmente hemos visto nosotros una subida muy fuerte del mercado. Con lo cual, y mi conclusión más sencilla que os puedo dar en el día de hoy, sin irme mucho más allá, no me quiero explayar demasiado, es que el mercado encontrará suelo cuanto mayor miedo haya en el mercado. Y algo muy importante, ¿qué creéis vosotros que va a pasar con el mercado cuando se resuelvan el tema de los aranceles? Porque esto no va a durar para siempre. Los aranceles, en algún momento se llegará a un acuerdo entre los distintos países del mundo, porque esto es insostenible. Y por otro lado tenemos la noticia más importante: en primer lugar la inflación en Estados Unidos y en segundo lugar los tipos de interés. Los tipos de interés y la inflación van ligados. Si la Fed empieza a bajar los tipos de forma agresiva este año 2025, yo personalmente creo que nos espera al menos un rebote bastante fuerte con Bitcoin sobre los $70.000. Así que chicos, espero como no que te haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.